Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Hoy con un ex del Sporting, ahora mismo en el Alcorcón. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿vosotros? Todo bien por aquí, por Madrid. Bien, bien. Bueno, creo que a ti poca presentación hace falta, pero bueno, aún así siempre me gusta, ¿no? Que cuando venís aquí a hablar conmigo os presentéis. Así que cuéntanos, ¿quién eres más concretamente? Sí, nada, como has dicho, yo soy un futbolista que pasé por el Sporting hace 2 temporadas, fue mi última, y también hice la formación ahí, y nada, ahora estuve estas últimas temporadas en Portugal, en Liga Profesional, y ahora estoy en el Alcorcón, he vuelto a España. Se está hablando mucho últimamente, ¿no? Del tema mareo y demás. Ya sabes que la situación cuando es delicada se habla más, pero ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue tu llegada a la escuela de fútbol? Bueno, yo empecé la etapa juvenil allí y la completé entera. Y luego, bien, me sirvió de mucho, la verdad, mucho aprendizaje que quizás no te das cuenta en el momento, pero luego te lo llevas en muchos aspectos a otros equipos. Y sí, luego acabé y fui pisando la tercera y segunda vez de España, hasta que, bueno, volví al Sporting y ya conseguí tocar el primer equipo para conseguir salir a Liga Profesional en Portugal y demás, y ahora estar aquí en España de nuevo. Por contextualizar un poco, para si queda algún despistado, ¿a qué generación de futbolistas del Sporting perteneces? Pues a la del año 2000, soy del año 2000 y están jugadores actuales del Sporting como son Guille Rosas, Gaspar Campos, Pablo García, también un ex del Sporting que está ahora en el Español que es José Grajera y más o menos esa generación, sí. Ujú. Si tuvieras que definirte con una sola palabra, tuvieras que venderte a alguien como futbolista, ¿cómo lo harías? Pues un adjetivo me diría trabajador, trabajador. Bueno, la verdad es que hablaremos, hablaremos, pero tengo que decirte que tu historia me ha llamado bastante la atención, ¿no? Y ahora en la presentación, en la trayectoria, hablabas de una primera salida del Sporting y una vuelta. ¿Eso por qué? ¿A qué se debe? En el club, en el Sporting, quieres decir, ¿verdad? Sí, Volver sí, a... eso es. Pues fue porque, nada, yo, como te comenté, mis inicios fueron la etapa juvenil. Y luego llega la edad a la que acaba esa etapa y tienes que pasar ya o al filial o te tienes que ir. Y yo empecé la pretemporada con el filial en el 2019, pero por cupo o por plazas de centrales, que yo soy defensa central, no tenía hueco. Y entonces yo, bueno, tuve que salir a la tercera asturiana, ganar minutos, experiencia y demás, curtirme en esa categoría de veteranos y intentar volver. Y la verdad que hice un año bastante correcto en esa tercera, en un equipo recién ascendido, que era el Urraca. Y luego me intenté volver a meter en mareo al volver de cesión, pero no contaron conmigo y otra vez tuve que salir. Y me llamó el de Alta de Villaviciosa para ir libre allí. Y estuve una temporada en la que la verdad que también crecí mucho, un grupo espectacular, y ya era segunda vez donde, bueno, empecé sin jugar, pero acabé la temporada muy bien jugando, con bastantes partidos ahí bastante formales y luego hizo que el Sporting volviese a llamar para sí tener ficha definitivamente con el filial. Y ahí en el filial ya con Sergio Sánchez de entrenador y Emi, que ahora está de psicólogo en la Federación Española con la selección femenina de fútbol, pues nada, me llamaron que necesitaba mis características, sobre todo en el aspecto moral, de esa parte emocional de llevarla al campo y contagiarla, y salió bien esa apuesta. Entonces, en lo deportivo continué en el Sporting y fui tocando poco a poco el primer equipo, lo que son entrenamientos, luego todos los días ya entrenando y ya luego partidos. Y nada, hasta ahí mi etapa en el Sporting, que se decidió que no se renovase el contrato y salí a Portugal. Y ahora desde Portugal a vuelta a España al Alcorcón. Pues quizás de ahí, ¿no? La definición de la que antes hablabas de trabajador, pues ahí la tenemos. Por supuesto, hablaremos un poco más adelante de tu etapa actual, la del Alcorcón, pero antes me gustaría ahondar un poco más en el Sporting y saber, desde tu punto de vista, en qué se diferencia Gijón, futbolísticamente hablando, de otras ciudades en las que hayas estado. Pues no sé, en España, en Portugal. Sí, pues si miramos la parte
luego te diré de ciudades, pero primero empezando por países. En la parte de España noto que se vive mucho más. Aquí el fútbol en este país lo vivimos mucho como aficionados, también como jugadores. Y claro, esa ya lo ves la conexión entre la grada y el césped en los jugadores, que ves campos de segunda división con espectadores, hay aforos de campos de primera y aparte de tener que ver con la estructura, también tiene que ver un poco con la relación. También en lo negativo, las críticas forman parte de esto hacia los jugadores y es cierto que a veces se nos va de las manos el criticar a los jugadores porque todos pueden tener errores y a veces es deporte también pensándolo bien. Unos ganan, otros pierden y es eso. Noto que en Portugal la diferencia, quizás no hay tanta presión sobre los jugadores, es más un falla y continúa y demás. Pero bueno, eso tiene partes buenas y tiene partes malas. Quizás en España ese punto de activación, por decirlo, puede hacer que el deporte vaya a más. Entonces, nada. Y luego respecto a ciudades, es cierto, no, de momento no voy a hablar de en la que estoy, que es Madrid, Alcorcón, porque no la conozco mucho al estar poco, pero sí, al haber estado en Gijón siento que sí es muy exigente, por decirlo. Quiere siempre buenos resultados y demás. En las buenas va a estar siempre, eso sí, pero cada temporada exige al Sporting tener buenos números y estar en la parte alta, la verdad. ¿Y tú personalmente dirías que por el hecho de ser canterano te pasó factura, por así decirlo, no sé, quizá en lo mental, en lo anímico, en algunos aspectos que nosotros como aficionados podemos llegar a desconocer en eso, en algunas características, ¿no? Que no se ven al exterior? Sí. Pues yo sé de gente y jugadores que sí lo pudieron sufrir eso, pero yo la verdad que estuve en el momento exacto que me tocó competir en unos partidos concretos y estuve preparado y nada, siento eso, que no me tocó sufrir. De hecho, lo vi como una gran oportunidad y dije, esta la voy a coger. Pero ya desde los hábitos del día a día, los entrenamientos, ahí sí que me permitía fallar y me llevaba la frustración un poco a casa en el día a día de lunes a viernes, pero la verdad que casi siempre el sábado y el domingo siempre estaba preparado, así que la recuerdo con orgullo esa etapa de competir en el Molinón. Ahora viéndolo un poco en retrospectiva, dirías que esa progresión que puedes seguir teniendo porque eres joven, pero la que tenías quizá cuando eras en edad juvenil o demás, ¿consideras que se pudo haber visto truncada en algún momento o consideras que es el transcurso normal de lo que tuvo que ser? Pues la verdad, hay muchos jugadores, ya lo ves en clubes de élite mundial, que llegan muy jóvenes arriba y se asientan y se quedan ahí, pero por decirte, yo no me siento para nada decepcionado conmigo ni eso, porque el otro día hablaba con un amigo cercano y le decía, mira, si yo no llego a haber pasado por la tercera o la segunda vez, quizás no tendría las características que hoy demuestro en el campo de, al ser defensa central, ganar el juego aéreo, chocar con el rival, comunicar mucho. Eso lo fui sacando de haber salido de lo que es mareo allí del Sporting y juntarme con gente de 30 y algo años que ya tenían hijos y yo mientras fui allí con 18 años, 19. Así que me sirvió de mucho para luego coger, como te digo, la oportunidad del Sporting con decisión. Hablabas justo ahora de que, bueno, conversaciones con amigos cercanos y demás. ¿En quién te apoyas cuando tienes un momento de debilidad, de bajón, de mal rendimiento o de que simplemente pues no siempre estamos al 100% por causas que desconocemos, ¿no? Entonces, ¿quién es ese apoyo o quiénes son esos apoyos que te ayudan a superar estos momentos? Sí, pues primordialmente mi familia y mi pareja, empezando por mi pareja que me entiende a la perfección, mi chica, ella también juega al fútbol, de hecho, nos conocimos allí, yo jugaba en el Sporting y ella en el eterno rival, así que desde ahí hemos continuado y claro, la parte del fútbol pues la entendemos al máximo y más que porque la gente nos pregunta si hablamos mucho de fútbol, de lo que es el juego en sí, y en realidad hablamos
del fútbol, pero más de la parte mental, de luego estar juntos y saber llevarlo en la parte externa al césped, ¿sabes? Al campo. Y también con mis padres. Mis padres es todo mensajes positivos de cuando hay momentos duros, de seguir luchando, que si has llegado hasta aquí, no tires la toalla ahora y ver la parte positiva siempre. Así que me apoyo básicamente en eso. ¿Realmente pensaste en algún momento en tirar la toalla, como dices? Hombre, hubo momentos de, si te soy sincero, sí, porque yo creo que los tiene todo el mundo y esos momentos uno los recuerda por dentro y dice, guau, si ahora que continúo, tú los usas, uno los usa de fuerza para continuar y decir, oye, yo pasé por eso, pues yo voy a aprovechar lo que estoy viviendo ahora, no importa. Y puede haber muchas cosas, ¿eh? En el fútbol le ocurre a un jugador una lesión física, también puede ocurrir una lesión mental que es bastante dura y nada, que uno claro que se le pasan por la cabeza cosas, pero se pone a pensar sobre todo en el niño que lleva que lleva dentro desde hace muchos años y por qué empezó sobre todo. Así que por eso hay motivos para seguir. Cuando el Sporting decide prescindir de ti o decide separar caminos, mejor dicho, en las dos ocasiones, es decir, en tu etapa juvenil y posterior, ¿sentiste decepción o que alguien ahí dentro te había fallado? Sin entrar en nombres, ¿eh? Simplemente quiero saber si, si esperabas, no sé, otro tipo de reacción o que algo fuera distinto ahí dentro. Sí. Pues si te soy sincero, en la etapa juvenil no es por echar culpas ni nada, de hecho voy a hablar de mí, que me siento que ahí sí me afectó, pero porque me veía como un niño, me podía afectar cualquier decisión externa. Y la verdad que en la última, en la que salí ya de habiendo jugado en el primer equipo y demás, quizás sentí pena porque se acabase, pero en realidad no echaba la culpa a nadie ni a mí, sino que tenía la conciencia tranquila de haberlo dado todo y haber hecho buen papel en el campo y sabría que luego en verano tendría alguna opción buena para mí. Y ahora al contrario, alguien que consideres que te haya marcado especialmente bien. Pues sí, cuando en el filial estuve con Sergio Sánchez y Emi, como te dije, y también Miguel Ángel, eh, que llegó al Sporting, me acuerdo, no lo conocíamos ahí prácticamente ningún jugador y si ya me marcó a mí en la temporada que, bueno, y llega de enero, creo que es hasta verano y ya marcó a la gente y pues imagínate la siguiente temporada que consiguió que se metiese el Sporting en playoff y mejoró muchas cosas del club, eso a mí me marcó, la verdad. No eres el primer futbolista al que escucho decir esto. ¿Qué tenía de especial a la hora de trabajar? ¿Por qué calaba tanto en los jugadores? Sobre todo llegó con una cercanía enorme y el querer liderar, pero a base de confiar en los jugadores que tenía y además potenciarlos, de decir, yo te puedo hacer mejor, confía en lo que podemos hacer juntos, ni vosotros jugadores ni yo como entrenador, sino nosotros todos juntos y la verdad que yo vi jugadores con él, aparte de mí, que da igual, no vamos a decir nombres, pero que volaban con él, volaban. ¿Consideras entonces que ese fue justo o injusto? Digo, desde el punto de vista de afición, todo lo que hay detrás, ¿no? Al final, lo que dices. Pues si tú recibes críticas como futbolista, el entrenador, cuando no llegan los resultados también, ¿no? Entonces es algo que forma parte del juego, pero ¿consideras que ese fue justo o injusto? Con el entrenador, ¿quieres decir? Sí, eso es. Pues bueno, yo creo que en el Sporting, en esa parte, él decidió acabar esa etapa y, y él hizo su papel, como te digo que hice yo como jugador. Él decidió acabar después del playoff y continuar por otro camino, pero hizo muy buen papel. Y si me preguntas por las críticas y demás, pues quizás sí, se fue bastante exigente con él cuando era un regalo que estuviese ahí. Así que a veces por eso digo que hay que tener más paciencia con lo que se suelta por la boca y analizar eso, que todo tiene un proceso y no todos ganan todos los partidos. Así que bueno. Antes de pasar a lo que es tu etapa actual ahí en el Corcón, me gustaría preguntarte precisamente en relación a esto último, ¿cómo estás viendo, si es que estás viendo,
que entiendo que sí, la temporada del Sporting, la situación actual y cómo es posible que algo cambie tanto de un año para otro. Sí, dices que cambia, iba a decirte como adjetivo eso, que la veo ni mejor ni peor, la veo diferente. Veo, es que ya mismamente tienes otro entrenador, otra idea. Bueno, hay jugadores que están renovados, quiero decir, por fichajes y demás, entonces, nada, que no puedo opinar mucho, ya que es otro, como digo yo, para mí es otro Sporting eso. No quiero decir ni mejor ni peor, simplemente que yo el que viví ahí desde dentro como jugador fue otro, estaba Abelardo, luego Miguel Ángel Ramírez, pues nada, ahora toca Rubén Alves, entonces, nada, que simplemente que intenten seguir y de momento, bueno, sé que no están en muy buena situación en la clasificación, pero bueno, que todavía quedan partidos para sacarlo adelante, así que bien. Oye, Jordi, si yo te pregunto Estados Unidos o Madrid, ¿tú me contestas? A ver, no he estado en Estados Unidos, pues si te tengo que contestar te voy a decir Madrid, voy a aprovechar lo que tengo aquí y nada, al máximo. Entonces, ¿cómo dirías que es tu situación actual en Madrid? Es decir, a nivel personal bien, a nivel deportivo bien, ¿cómo lo defines? Pues muy bien, la parte deportiva, como te digo, yo llegué de Portugal de una situación un poco complicada, de un club que quizás no quería que estuviese ya más y hay temas de contrato ahí y demás, pero bueno, se resolvió la cosa y encontré un club que así apostó por mí en todas las partes, en lo económico, en lo moral, en lo deportivo sobre todo, y ahora me siento en un gran momento en el Alcorcón. Y luego en la vida personal, como dices, pues nada, sé que es Madrid y tienes todo tipo de ocio, pero la verdad que yo lo hablo con mi agente, que es de confianza, es un amigo grande, se llama Mera, y me dice que no me confunda, que yo vengo aquí a jugar al fútbol, no vienes aquí de hacer tonterías ni nada. En relación a cansarte físicamente y mentalmente, tú enfócate en lo que es el campo y va a ir bien, independientemente de la ciudad que sea. Así que bien. La verdad es que he estado mirando hace unos días y me he dado cuenta que hay muchos futbolistas ex del Sporting, pues tú ahora el caso más cercano, ¿no? Pero el último ascenso, pues por ejemplo, está Chiqui, está Babín, no me quiero dejar a nadie, Pablo García también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene el Corcón que os llama tanto de este Gijón? Sí, la verdad que es un club muy cercano. Yo sé de jugadores que vinieron y decidieron tomar esa decisión antes que otros clubes, porque aparte, sí, el entorno, estás en el eje de España, en el centro, y se ve mucho fútbol aquí. Además, tienes cerca todo. No por el tema ya de fichar individualmente por otro equipo, después yo quiero decir por el tema de relacionarte con otros clubes en el tema colectivo, es decir, este club puede aprender de este otro, entonces se va forjando un buen club, tiene un estadio bastante bonito ahí y nada, también tiene historia, entonces es un club que gusta para venir. ¿Qué nivel de exigencia tenéis vosotros en Santo Domingo ahora mismo? Pues la verdad que la afición es exigente. Sé que yo he venido cuando el equipo estaba más abajo en la tabla, metido en zona roja, por decirte, y ahora ya estamos más tranquilos. Hemos ganado un par de partidos, estamos más seguros todos y se ve bien al grupo, pero es cierto que las aspiraciones quizás al venir la temporada pasada de segunda eran más altas, pero como dijo nuestro entrenador Pablo, es que a veces no siempre va a ser un camino de rosas. Quiero decirte, si este año se tiene que celebrar otra cosa, pues se pelea hasta el final y se celebra independientemente de cuál sea el premio. Hay que vivirlo todo. Volveremos, al Alcorcón antes de acabar, pero me gustaría preguntarte precisamente por uno de los nombres que ya te he dicho antes, Pablo García. Ha sido renovado con el Sporting hasta o sea, hace poco, hasta 2028 me parece. Pero sin embargo, es verdad que el mejor rendimiento suyo personal quizá haya sido en el Alcorcón, precisamente jugando en otra demarcación. ¿Dónde dirías tú que está el techo de Pablo? Y si crees que se adapta mejor a las características ofensivas o defensivas. Todavía no sé decirte en qué puesto mejor, lo sabrá él o quizás hasta nos pueda responder el que se encuentra cómodo en ambas, pero es eso, yo lo considero muy buen jugador, sobre todo por eso, por su polivalencia
y eso es genial, es perfecto para un entrenador que tengas un jugador así que pueda cumplirte en ambas posiciones y nada, eso cualquier entrenador lo quiere. La verdad que sí, como dices, él tuvo una etapa en el Alcorcón y a mí que me gustan mucho los ejemplos, él decidió salir, darlo todo y le salió muy buena temporada ascendiendo para luego conseguir volver a estar en segunda división ahí con el Sporting y me parece que lo hizo muy bien. Otro canterano, antes de volver, como te digo, a la actualidad, el que me gustaría preguntarte es Nacho Méndez. Está pasando por una situación complicada, como todo el club, pero él yo creo que especialmente, ¿no? Por canterano, por capitán. Eh, qué le dirías a la gente que nos esté escuchando sobre esa situación, ¿no? O sea, no sé si hay que tener paciencia, si lo que dices, ahorrarse ciertas críticas, cómo lo ves tú desde fuera? Sí, pues yo veo que es un pilar fundamental para el Sporting porque mismamente ya lo visteis la temporada hace dos estaba lesionado de una lesión de gravedad que la llevó muy bien, se le veía, yo estaba allí y mentalmente, claro, la parte en la parte externa, quizás en su casa lo llevaba de otra manera, pero Claro. con sus compañeros y todo estaba muy sociable, muy bien, le gustaba pertenecer al grupo y la verdad que le hizo coger con ganas su vuelta y ya ves, la temporada pasada se marcó una gran temporada después de esa lesión y lo hizo con el entrenador, con Miguel Ángel Ramírez. Y nada, si ahora tiene otra que le sale un poco peor, pues bueno, habrá que estar positivos, mejor que negativos y ver que si ya lo hizo bien pero muy bien, una vez, pues confiar que hay que darle confianza a ese chico para que siga haciéndolo, que pueda ayudar mucho a ese club. ¿Cómo un jugador se recompone, ¿no? A este tipo de situaciones? Decir, de ser importante y además de rendimiento, a tener que ser importante y no ser capaz de sacarlo por el motivo que sea. ¿Cómo uno se recompone? Pues claro, eso al futbolista, obviamente que somos unos privilegiados en el día a día, pero no es tan fácil todo. Como te dije antes, así por encima, el deporte a veces si compiten dos equipos es que uno tiene que ganar y hay rivales que mismamente si tú estás destacando al siguiente partido, yo igual hasta te analizo en vídeo por la semana y digo, mira, yo sé tus puntos fuertes, voy a intentar anulártelos. Y quizás por eso a veces ese es un aspecto entre otros de los que a veces no salen las cosas. También por uno, aparte del rival, por uno mismo, hay momentos, hay rachas. Es eso, si saliese todo bien todos los días y fuese creciendo, llamarían otros clubes como Real Madrid, tal vez, o Barcelona. Así que nada, hay Claro. que tener paciencia. Es una categoría también bastante difícil. La segunda división es muy competitiva. El primero puede caer ante el último, pero nada, eso. Bueno, otra categoría complicada también es la primera federación, ¿no, Jordi? Entonces, ¿cuál diría, o sea, qué es lo que más te llamó la atención en el momento de llegar al Corcón con el paso del tiempo? Es decir, no nada más llegar y pensar, es un club recién descendido de segunda división, con lo cual se presupone que va a estar arriba ahora en primera federación, sino con el paso del tiempo. Es decir, esto no me lo esperaba y me sorprendió para bien. Pues no me esperaba esa cercanía hacia mí y el grupo que hay y me sorprendió para bien. Y también lo que es en el campo, lo deportivo, la manera de luchar hasta el último minuto ahí, la verdad que esas dos cosas muy bien. ¿Qué objetivos tenéis vosotros a medio corto plazo? Pues a corto plazo ya ves que la clasificación está un poco apretada por la zona media baja y también podemos tirar para arriba y nada. A corto plazo ganar el siguiente partido, que sería la tercera victoria seguida ahora este año y nada, quizás con eso ya te metes en otra situación arriba, pero tenemos sobre todo el foco en apartarnos y desaparecer de la parte baja, así que de momento eso. Quiero que te quedes con un momento destacado de esta temporada como jugador del Alcorcón. ¿Cuál sería? Pues mismamente este fin de pasado al ganar al filial del Betis, la verdad que
De momento eso porque llevábamos tiempo sin ganar fuera de casa y yo firmé en febrero y demás, pero eso, se venía comentando que el equipo no ganaba fuera de casa en este año y el año pasado sí, pero este de momento no y por fin se logró y fue encima la segunda victoria consecutiva y nos fuimos de viaje, aunque era largo de Sevilla, el viaje de vuelta fue mucho más ameno, obviamente, así que eso, El viaje de vuelta en bus, ¿verdad, Jordi? sí, 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 eso es. Vale, vale. Vale, y ahora quiero que me digas otro momento destacado, pero tuyo personal como futbolista. Es decir, sea en el Alcorcón, en el Sporting, en la Tercera Asturiana, donde tú quieras. Pues el año del Sporting cuando fue mi último partido, pero salió muy bien el Sporting Granada, que ganamos 1-0. Ese año ascendió el Granada y me tocó jugar. Sí, yo estaba preparado y demás, pero no estaba jugando. Pero el partido anterior me acuerdo que fue en Las Palmas, expulsaron por amarillas a dos centrales, luego otro por roja directa y nada, me tenía que tocar. Y habíamos, la verdad, mira, te voy a contar, había mofas de la ida de... No estaba Miguel Ángel, estaba Belardo, pero había mofas de que en Granada se quedó el resultado por 5-0 como derrota y luego en la vuelta sabían que más o menos iba a tener que jugar. Y estaba el tema de decir, si nos han metido 5 en la ida, a ver qué situación tan desagradable puede ocurrir con Jordi Pola en el campo, eso escuché por ahí. Y con el resultado final, antes de eso, la verdad que cogí el partido como una... Nada de miedo, una oportunidad de decir no tengo nada que perder. Y me salió al máximo completamente bien, quiero decir. Y un orgullo al acabar. Y me quedé con ese momento personal. Y cuando acabó ese partido, Jordi Bola pensó en relación a las críticas. Nada, en seguir. Ahí vale más no hablar, uno se lo queda, pero en vez de gastar la energía, como te digo, en lo externo, en el propio orgullo personal de decir, guau, lo bien que me ha salido esta actuación. Porque aquí podrá escucharme alguien y decir, bueno, es un partido tal, pero yo no lo digo por compararme o ver el rival, sino es por orgullo propio de decir cada acción que tuve, que la recuerdo, es que ese partido fue muy limpio, como digo yo, para mí. Estuve muy correcto, así que es. Bueno, Jordi, y ya para ir finalizando, ¿cómo ves el siguiente partido que os toca este fin de semana? Pues bastante bien. Estamos, como te digo, con buena racha y el rival es el Atlético Sanluqueño que también viene de ganar y en parte me parece bien que venga de ganar para que esté preparado nuestro equipo, que ya lo está, pero estar activos y mentalizados que viene un rival que va a ir con todo. Así que nada, eso. Del 1 al 10, en Madrid, ¿cuánto estás disfrutando? Un 11, Vale, pero un 11 te diría. si yo ahora te pregunto Madrid o Gijón, ¿tú te quedas con? Gijón, Gijón, Gijón. Asturias, he venido este fin de hecho porque al haber jugado de viernes tuvimos unos días en este fin de libre y se echa de menos a Asturias porque cuando estaba allí quizás no se valoraba tanto al estar todos los días, pero luego lo ves desde fuera, entras ahí y es alucinante Asturias. Tiene cosas increíbles ahí. Bueno, ya la última. Sí, mucho, porque me has hecho recordar momentos aparte de los actuales, que están muy bien, obviamente, los de la etapa del Sporting, la anterior en juveniles, la de Portugal. Me ha gustado mucho hablar contigo, la verdad. Así que muchas gracias. Bueno, pues eso es lo importante, que te lo hayas pasado bien. Yo por mi parte también, y ya sabes, cualquier cosa que necesites en el futuro, ya sabes dónde encontrarme. Así que nada, un abrazo, amigo. Va. Vale, un abrazo, amigo. Muchas gracias. Vale.